gracias a la Málaga Jam por aceptar que venga aquí a daros la chapa tan temprano. Gracias a vosotros por aceptar que os venga aquí a dar la chapa. Pues, como bien ha dicho aquí mi compañero, mi idea a la hora de plantear esta charla era unar lo que a mí siempre me ha apasionado, que por un lado siempre han sido los videojuegos y por otro lado ha sido el arte, que es un poco la vocación que siempre he tenido. Mi idea a la hora de plantear esta charla era unar esos dos conceptos y también mostraros lo que a mí siempre me han inculcado en la carrera en todas partes, y es que la originalidad es casi un mito y que al fin y al cabo todo está inventado. Entonces, un poquito a partir de esta serie de videojuegos voy a mostrar un poquillo no solo las influencias a través del videojuego, que eso lo voy a dejar un poquito al lado porque por mucho ya de sobra conocido se ha hablado hasta la saciedad, sino también esas influencias que ha tenido estos videojuegos mirando al arte y la literatura. Decidí empezar con Ico porque en una fecha muy temprana, estamos hablando de 2001, tenemos este videojuego que nace 5 años después de Doom, y nace en un contexto en el que se busca el videojuego rápido, entretenido. De repente tenemos una obra corta, minimalista, unos cuantos años antes de que viniera la ola indie. Y me resultaba curioso ver un poquito toda la influencia que tenía Fumito Ueda, que no venía de la industria, sino que venía del campo de las bellas artes. Para empezar, hablamos del escenario de Ico, de la ambientación que tiene Ico, y sobre cómo Fumito Ueda quería explorar ese mundo de las fortalezas y de las mazmorras, que es algo que está mucho en el imaginario, pero realmente Fumito Ueda no tenía muy claro a la hora de empezar Ico, porque él nunca había estado en Occidente ni había visto cómo funciona un castillo medieval. ¿Cuál es el referente entonces que tiene no solo Fumito Ueda, sino muchos artistas a la hora de crear estas mazmorras de fantasía? Piranesi. Piranesi, que en el siglo XVIII hace muchísimos grabados de temática un poco maravillosa sobre la ciudad de Roma, pero también sobre todo sobre estas cárceles de muros macizos, de artefactos extraños, de jaulas y lugares amenazantes. Fijaos, por ejemplo, aquí, estas estructuras que son tan verticales, helicoidales, tan irreales. Es una mazmorra maravillosa y extraña, y es la que Fumito Ueda toma a la hora de crear pues todos los interiores de la fortaleza de Ico, que tampoco se sabe muy bien qué es ni por qué está ahí. Es un lugar muy artificial. Fijaos, por ejemplo, cómo el motivo de los pinchos y luego las barreras que se ven sobre todo en el exterior recuerdan mucho aquí a esta amenazante estructura. Todas esas plataformas que usamos para ir de un lado a otro, todo eso está en Piranesi, y luego cómo esas mismas influencias llegan a otros puntos, como es, por ejemplo, la fortaleza de Sen. ¿Se ve bien? Porque de aquí se ve bastante horrible. No sé si habrá que apagar la luz a lo mejor. Es que no sé si estaba viendo todo lo que estaba hablando, así que... Bueno, si queréis vamos tirando para adelante y... No ha sido no tenía pensado que se fuera a ver, que hubiera esta iluminación. De todos modos, entendemos un poquito que a la hora de crear una mazmorra vasta, gigantesca, para confinar a lo mejor elementos que no llegamos a comprender del todo, que pueden ser tanto monstruos que pueden estar o no pueden estar, todo eso viene un poco de Piranesi, porque Piranesi entendemos que son cárceles en las que no se entiende su utilidad, del mismo modo que no se entiende la utilidad ahora de las mazmorras de Ico, y tampoco se sabe muy bien para qué está diseñada la fortaleza. Es verdad que la imagen está horrible, pero bueno, lo siento. A partir de ahora la imagen se van a ver mejor. Sin embargo, ese aura enigmática
que tiene Ico y que a mí me fascina, no solo la llega a tener de Piranesi, sino la tiene de otro referente un poquito más contemporáneo del siglo pasado, que es Giorgio de Chirico. Se ha dicho y se ha redicho hasta la saciedad como esta portada está inspirada directamente, eso lo reconoce Ueda, por esta obra. Fijaos además como esta estructura de aquí es la misma, otra estructura vertical, los personajes reducidos en la distancia, en un lugar inconcreto, no es ciudad, es campo, es un paraje extraño con sombras amenazantes, oblicuas. Todo eso está directamente inspirado por De Chirico, que en todas sus obras crea casi sistemáticamente esos mismos parajes. Son plazas y calles extrañas con sombras que parten la mitad figuras y aparecen de la nada como sobreponiéndose al hombre, con perspectivas irreales que no se crean, que no son matemáticas. Fijaos aquí, por ejemplo, este me encanta porque es una calle hasta el infinito, que te crea esa sensación de concreción de infinito, te acaba sobrecogiendo en gran medida. Fijaos esa sombra que aparece y amenaza a la pequeña niña, que tampoco sabemos quién es también una sombra en concreta. Yo en Ico siempre he visto esa idea de la inconcreción, de lo extraño, de lo enigmático, que es lo que caracteriza siempre a este autor. Fijaos, por ejemplo, aquí como la perspectiva también queda subyugada a la cámara en Ico. Fijaos también, por ejemplo, esos colores terrosos, las sombras muy marcadas. Hay muy poco contraste en Ico con respecto a las sombras. Fijaos, por ejemplo, aquí cómo el cielo y el mar se superponen y crean una vastedad enorme. Es algo que también está mucho en los cuadros de Chirico, y que se nota muchísimo también en Ico en esos momentos en los que el sol pega tanto que el fondo es directamente un lugar blanco, como un folio en blanco. Acabamos viendo esa fortaleza como un lugar en mitad de la nada. No es la única influencia que De Chirico ha llevado. A través del surrealismo pues ha llevado, por ejemplo, a la animación. Fijaos el minimalismo de toda esa arquitectura. Y fijaos cómo también se aprovecha de Fumito Ueda, de la mitología que crea esta película. Fijaos, por ejemplo, las jaulas, como la que está encerrada Yorda. Fijaos que esto podrían ser perfectamente Ico y Yorda agarrados de la mano, huyendo por el castillo. Fijaos cómo también ese toque enigmático que tiene tanto De Chirico como el surrealismo, esos entornos de sueño, se mantienen a lo largo de la saga. Por ejemplo, en The Last Guardian tenemos estos objetos extraños que asustan, estas estructuras de civilizaciones como primigenias, en un lugar extraño en el que no sabemos qué es, por qué está ahí, dónde está ahí, qué hacemos, y en el que tampoco se explica qué titula todo esto aquí, que es la magia también que a mí me fascina de Fumito Ueda, y es que siempre te cuenta lo mínimo. Lo mínimo es, estás en una mazmorra y tienes que escapar de ella. Se centra más en la historia, en el aquí y ahora, que en el pasado. Y ese pasado que no se cuenta es lo que te crea el enigma entre el acercamiento y la curiosidad, y el distanciamiento y el miedo. Y yo creo que todo eso le viene en parte de Piranesi y de Chirico. ¿Ahora? Pero también hay algo más, y es el cómo en ese mundo tan extraño se insertan los personajes. Se ha hablado por activa, por pasiva, de cómo la cámara en Ico siempre se aleja y los reduce a los personajes dentro de todo ese mundo vasto. O sea, la cámara, muchos que hemos jugado a Shadow of the Colossus, muchas veces nos ha tocado bastante las narices. En Ico también llega a molestar bastante, llega un momento en el que estamos confusos. Pero aún así, Fumito Ueda sigue machacando el quitar al jugador el control de la cámara, porque prefiere crear imágenes potentes a crearte mecánicas que te reduzcan. Quiero decir, en Mad Max
para sobrevivir tienes que ir a buscar agua, tienes que buscar gasolina, echarse a las coches y continuar. Eso es una mecánica, eso es tiempo que estás gastando de tu paciencia. Fumito Ueda se desprovee de todo, es lo que llama él diseño por sustracción, y es lo más cercano que tiene Fumito Ueda a la abstracción, es desproveer de todo y dejar la forma pura. Crea una mecánica muy sencilla, las mínimas posibles, y el resto lo deja a la animación y, por ejemplo, también a la cámara. Pero eso es algo que también ha estado muy en el arte, lo de reducir las figuras a la vastedad. Por ejemplo, en De Chirico también está. Dentro de esos grandes entornos, poner las figuras en pequeño para que el espectador se sienta sobrecogido. Pero lleva en el arte muchísimo tiempo y tiene que ver con lo que en estética y en el arte se llama lo sublime, que no es que estás tú de fiesta, ¿esta fiesta es sublime? No, eso es una tontería. Lo sublime es ese sentimiento que tenéis cuando os acercáis a un precipicio y os sentís tan pequeños, cuando veis esa gran tormenta que se cierne sobre las montañas, os da como miedo, os sentís pequeños frente a la naturaleza. Eso ya estaba en el arte desde hace mucho tiempo. Fijaos aquí cómo el ser humano queda reducido a nada frente al poder de la naturaleza. Ese sentimiento sublime es el que coge Ico y es el que coge también, por ejemplo, Shadow of the Colossus al crear estas imágenes tan potentes en las que Wander es reducido a un ladito frente a la vastedad de todos los parajes. Esa imagen que tenéis siempre en mente cuando veis a Wander frente al coloso gigantesco, que es una fuerza titánica que puede mover una montaña con su propia voluntad. Todo eso es lo sublime y todo eso viene del mundo del arte. Pero no es la única influencia que tiene. Todo esto es a nivel visual, es a nivel de ambientación, pero también a nivel narrativo y a nivel de narración, sobre todo. Hay elementos que no vienen de nuevas, que no vienen de la imaginación de Fumito Ueda, sino que ya estaban un poco en el inventario colectivo. La historia de Ico es la historia del rescate de una princesa que es subvertido, porque ya no es alguien heroico, sino un niño que siempre está huyendo. Es un niño que hasta que no le arrebatan a la princesa y le entra la rabia, no se convierte en sujeto activo, siempre es pasivo. Y de hecho, cuando se convierte en activo, se ve como algo malo, se ve como alguien llevado por la rabia. Es alguien que no atiende razones y que hasta que no... Y es en el fondo la sensación que tiene el jugador a la hora de jugar. Es lo mismo, también pasa con Shadow of the Colossus, pero de una forma más trágica. Porque en Shadow of the Colossus llevamos una espada que la hemos robado. No es como Excalibur, que hemos sido elegidos por la espada, sino que la hemos robado. La dama que llevamos allí para despertar no es una princesa y no estamos siendo heroicos a la hora de rescatar a la princesa, sino que estamos siendo egoístas porque estamos partiendo un pacto, estamos liberando un demonio, todo por nuestro egoísmo. Son subversiones de los cuentos clásicos y que en parte están relacionados con la rabia, con el no pensar. Eso me lleva a mí a pensar muchísimo en los cuernos. Los cuernos en Ico y en Shadow of the Colossus están relacionados siempre con el mal, con la maldición. Ico es encerrado por estar maldito por los cuernos. Wander, según va matando los colosos y va rompiendo cada vez más la maldición, le van creciendo más los cuernos y acaba siendo maldito, hasta el punto de que la también queda maldita, con ese pequeño bastardo que acaba teniendo cuernos. Es esa idea de, por ejemplo, Trico en The Last Guardian, según va pasando también le van creciendo los cuernos, se vuelve más temperamental. La idea del cuerno es una idea que está en la cultura mediterránea a través del toro. El toro en el Mediterráneo siempre se ha tenido como un animal bravo, como un animal de pasiones. Y eso también llega al arte del siglo XX y al surrealismo, a partir de la figura del Minotauro, que era usada como un alter ego, por ejemplo, en este caso, y que siempre tenía connotaciones sexuales. Además, pensar en el mito del Minotauro es un ser encerrado
en una mazmorra por su condición maldita. Lo mismo que Ico, se ha encerrado en esa fortaleza que a su vez es un laberinto. Con esto os quiero hablar un poquito sobre cómo... Sobre cómo a partir de los años 70, 60, 80, el arte de masas tiene esa necesidad de buscar en referentes pasados sus historias y sus códigos visuales. Frank Miller, por ejemplo, no solo homenajea este cuadro que ha salido en un sinfín de películas, o sea, este cuadro de Hopper y Hopper en general ha sido homenajeado en muchísimos lugares. Cuando pensamos en Tarantino, por ejemplo, Tarantino no acaba siendo una mezcla de un montón de películas que acaba rehaciendo. Todo eso es muy propio de esta época en la que nace el videojuego, 60, 70, 80, y es conocida un poco como la posmodernidad. El videojuego nace en mitad de ese mare magnum. Omar Calabrese hablaba sobre cómo hemos tenido tanta saturación, ante el todo ya está inventado. ¿Qué podemos hacer para no seguir saturando con más imágenes? Vamos a cambiar el gusto, y de la originalidad se pasa al gusto por el reciclaje de imágenes. Y al final, ¿qué nos gusta de Tarantino? El como, mira, esto me recuerda a Grupo Salvaje, esto me recuerda a esta película. Y en el videojuego pasa un poquito así, porque el videojuego nace apartado del arte y nace en mitad primero de lo comercial y segundo de la industria, de la parte industrial e informática. ¿En qué se fijan al crear Space World? Se fijan en el Space Opera, en Star Trek, en la ciencia ficción, en los gustos y en las pasiones que tenían los desarrolladores de videojuegos por entonces. Entonces, esa voluntad de crear y repetir está en los videojuegos desde su génesis, y eso llega pues a Ico y llega, por supuesto, a Dark Souls. Que Dark Souls no solo cita a otras cosas, sino que se cita a sí mismo, cada 2×3. Para mí es el paradigma de todo esto que estoy explicando. No sé si voy bien, voy muy rápido, todo bien, ¿no? Para empezar, como ya he dicho, Dark Souls se cita a sí mismo. En Dark Souls 3 tiene la escena del dragón que llega, te sorprende, empieza a tirar fuego. Tiene hasta los mismos objetos custodiados bajo su grupa, tanto aquí como aquí. Está más o menos al principio del juego. O sea, son paralelismos muy evidentes y que el mundo ha identificado como fanservice. Lo que se dice muchas veces de esto lo has copiado de esto, estás repitiendo lo mismo, fanservice. Puede ser fanservice o puede ser que se esté citando a sí mismo, que ha pasado en el arte siempre. Ya eso depende de cada gusto. ¿Qué es lo que hace Miyazaki? Le da la vuelta también y sigue citándose a sí mismo, pero lo hace con un sentido trágico. Cuando él crea Dark Souls 3, él tiene en mente que esta va a ser la última entrega de la saga. Y siempre le da un sentido de cierre y trágico. Y eso se ve, por ejemplo, en el último DLC, cuando aparecen en este mar de ceniza, aparece tanto Lothric, tanto Lordran como Lothric, que son las ciudades de Dark Souls 1 y Dark Souls 3, a modo de cierre. Tenemos, por ejemplo, el personaje de Gwyndolin de Dark Souls 1, lo trae de vuelta, pero también con un sentido de muerte, que acaba siendo devorado por un ser monstruoso. Tenemos, por ejemplo, el lago ardiente de Dark Souls 3, que es en la que se ven los cuerpos apilados de los grandes demonios, que quedan reducidos a la nada, a cenizas. Incluso el de ceniza de Dark Souls 1, que era el último vestigio de los tiempos primigenios, queda reducido a un lago de lava, a un lago estéril. Tiene siempre ese sentido de muerte. Al fin y al cabo, lo que es Dark Souls 3 es una vanidad. Es ese recuerdo de que la muerte llega siempre y a todos, tanto a pobres como a ricos y poderosos,
Además, fijaos en esta imagen. Un esqueleto, una corona, el jefe Wolnir, el rey Wolnir de las catacumbas de Carthus, que es, de verdad, cita directa al barroco, al estilo barroco. ¿Por qué? Porque es un hombre que conquistó todos los reinos aledaños con su ambición, fusionó en una corona todas las coronas de los reyes que había conquistado y al final acaba atrapado en el abismo, acaba consumido por la oscuridad. ¿De qué te sirve todo si al final? Además, en Dark Souls hay un sentido más trágico porque se convive. Hay un sentido de muere, resucita, muere, resucita. Entonces, es aún peor porque directamente lo que te queda es la nada, es seguir viviendo dentro de la nada, que es la oscuridad total. Ese es el sentido trágico de Dark Souls, que le da una vuelta de tuerca a la muerte y lo vuelve mucho más trágico. Y Dark Souls 3 lo tiene por ese sentido de cierre. También hay otras imágenes, por ejemplo, que hacen cita a otras cosas menos trágicas. Por ejemplo, esta es Rosaria, la madre del Renacer. ¿Cómo podemos diseñar a una madre? A partir de la madre más famosa, la Virgen María. Fijaos, por ejemplo, cómo la composición de los cuadros es triangular, igual que aquí. Fijaos cómo ladea la cabeza. Estas son unas pequeñas citas que están ahí para quien las quiera ver o para quien no, pero son un poco más anecdóticas. Realmente, cuando miramos a Dark Souls, y miramos a Bloodborne, miramos a la obra de Miyazaki, siempre hay un referente que sale sí o sí, y es Berserk. Es un manga que nace de la estética pulp medieval, pero a la cual le da un par de vueltas que veremos ahora. Miyazaki es muy fan de este cómic, tan reconocido que no solo imita esta portada, sin más, sino que coge enemigos y los copia, situaciones, armaduras, incluso estos objetos que son el orbe rojo que se usa en Dark Souls para invadir las cuentas de otros jugadores y hacerle un poquito la puñeta. Está inspirado en esto porque ambos son llaves a otros portales de la realidad. O sea, a veces ya no solo copia diseños, sino que copia el mismo sentido. Pero no solo es Miyazaki el que copia, sino el propio Kentaro Miura, el autor de Berserk, también se recrea basándose mirando hacia Europa, imitando muchísimos monumentos y muchísimos estilos artísticos que se ven en Europa. A veces simplemente copiando el estilo tal cual o directamente imitando los monumentos, imitando los edificios. Hay muchísimos. Yo he traído a lo mejor los que a mí más me gustan o los que son desde luego los más evidentes. Por ejemplo, esta es la Catedral de Córdoba o el Palazzo Vecchio y la Galería Uffizi. Pero no solo Kentaro Miura sí que imita muchísimo más todos esos edificios que vemos aquí en Europa, pero también lo hace Miyazaki de una manera un poquito más velada, más anecdótica aún, en momentos muy claves, no abusa mucho de ello. Por ejemplo, la famosísima Catedral de Anorlondo se inspira en el Duomo de Milán, reconocido además por uno del equipo de arte de From Software. Estuvo aquí en Milán, reconoció haberse imaginado a nuestro personaje recorriendo los arbotantes de la catedral. Y sinceramente también me recuerda muchísimo a otros edificios que tenemos más cercanos, por ejemplo, la Catedral de León. Fijaos cómo se separan aquí las torres del cuerpo central y deja espacios en medio. Eso no está aquí, pero sí está aquí. Realmente nadie ha hecho referencia a esto, es una hipótesis mía. Es algo que tendría que seguir investigando, pero a mí me parece bastante evidente, la verdad, no sé a vosotros. También, por ejemplo, tenemos en Bloodborne, se ve fatal, pero bueno,
Aquí hay un puente. Los que habéis jugado, sabéis, no sé si sabéis el distrito superior de la catedral, hay aquí un puente para pasar al boss de esa zona, que se inspira directamente en el puente Rialto de Venecia, que es de los más famosos de la ciudad. Por ejemplo, esta estatua de aquí, que es una especie de trono de silla, se inspira en esto. Está en Roma. Como Bloodborne tiene ese sentido de unir la iglesia y la ciencia, al final, ¿qué hace? Al principio del pabellón de investigación, te crea la cátedra de San Pedro, que es como decir, la iglesia soy yo. Aquí es donde se sentaría el Papa, por así decirlo. Tanto Dark Souls como Bloodborne tienen un sentido de lo religioso muy característico, que se ve mucho en ese uso de las catedrales y de las iglesias. Siempre le da un sentido religioso que también está en Berserk. Y es ese sentido de la religión casi como vendiendo mentiras, como una especie de placebo, de medicina ante la idea de la muerte, ante la idea de ese mundo oscuro. Voy con el micro. De ese mundo oscuro y cruel en el que solo los fuertes sobreviven. No solo imita a Europa, sino que también tiene toques de fantasía a través de lugares exóticos, como por ejemplo pues, las arquitecturas del sudeste asiático, de Tailandia, Camboya, o directamente, fijaos cómo aquí mezcla el estilo de bizantino, de Bizancio, con toques del románico. Ya Dark Souls 3 se pone a mezclar, se le va la cabeza a Miyazaki y mezcla un montón de estilos que a mí me acaba chirriando, la verdad. Pero acaba siendo curioso reconocer todo eso. La cosa es que al fin y al cabo, lo que a mí me gusta, en última instancia, de Miyazaki es cómo coge los estilos basados en lo pulp, en algo cercano que hemos visto en películas, en cómics, y lo lleva al origen. Cómo coge la fantasía medieval, la reconoce, la estudia y la lleva al origen, que es, por ejemplo, el románico, que lo usa sobre todo en zonas de bajo estrato, por ejemplo, el Burgo de los No Muertos al principio. ¿Por qué? Porque es un estilo rural, muy del pueblo, y en cambio el gótico lo reserva para lugares de esplendor, porque el gótico no solo es el estilo cristiano por excelencia a la hora de ser representado, sino también es un estilo de ciudad, es un estilo urbano y un estilo más rico. Y es por eso que se usa en Anorlondo, que es la capital, por así decirlo. Pero también está el estilo renacentista, el estilo clásico. Y eso es más curioso porque a veces en Dark Souls 3 sí que lo usa más concretamente, más a gran escala. Por ejemplo, esta es la anillada, porque ya aquí tiene un sentido de ciudad fantástica y por eso tiene un estilo tan diferente a las demás, porque es una especie del dorado, de ciudad perdida. Pero sobre todo la usa a través de detalles. Aquí se ve fatal, de hecho no se ve. La usa a través de detalles como columnas y tal. Por ejemplo, aquí lo usa en puertas. Es que esto es como, en última instancia, es como un arco del triunfo, como el arco del triunfo de París. O aquí tenéis otro arco de triunfo. O sea, los renacentistas lo usan en muchos detalles para aderezar, por así decirlo. O sea, como pequeñas puntitas dentro de todo ese entorno gótico. Pero también, una vez más, os digo que no solo, sino también copia el significado que tienen los edificios, la simbología que tienen los edificios. Por ejemplo, de la catedral. Pero también a mí lo que más me llama la atención, por ejemplo, es el santuario del Lace de Fuego, que es ese lugar primordial en el que empieza la aventura. Es una estructura circular. Y lo circular, además, se asemeja siempre se asemeja con lo primordial y lo eterno. Y es por eso que tanto el horno de la primera llama como el santuario
del Lazo de Fuego, que está justo encima, tienen esa estructura circular. Porque en el arte siempre se vincula con lo celestial, o en Oriente también con lo eterno, con lo cíclico. Pensad en el yin yang, el eterno retorno, el que es todo siempre tiene su equilibrio y todo acaba siendo un círculo eterno, la misma vuelta. Y es por eso que Miyazaki utiliza círculo muy poco, a no ser que sea para hacer una arena en donde la combatir, pero a nivel simbólico solo la usa en el Santuario del Fuego, y es porque a pesar de todas esas influencias que tiene, a pesar de toda la influencia que tiene del arte europeo, Miyazaki sigue insuflando en sus obras la estética y la filosofía oriental. También se basa sobre todo en el cine, y a partir de ahí se retrotrae hacia los estilos originales. Pero por ejemplo, aquí, como el cine de terror de la Universal o de la RKO influye, por ejemplo, en lo tétrico del molino destruido. Por ejemplo, fijaos en los castillos clásicos de Drácula, cómo se inspiran en el cine. Pero también From Software entiende que eso tiene un estilo anterior. Y lo que hace Miyazaki es enviar a su equipo a Rumanía, al origen, al lugar donde nace Drácula. Y fijaos cómo tenemos aquí iglesias muy verticales, muy altas. Fijaos que no deja abrir mucho las ventanas y tampoco deja el muro liso, sino que mete estas estructuras cada 2 por 3. Y fijaos eso como se ve en Yarnam, por ejemplo. Tenemos muchas estructuras verticales, pero no tenemos muchísimas ventanas. Son entornos cerrados, son entornos opresivos. ¿Por qué en Bloodborne se usa siempre el gótico? Primero porque viene del cine, viene de la estética que ya hemos visto. Y sobre todo porque es la verticalidad, las líneas hacia arriba todo el rato, siempre da una sensación tétrica de amenaza. Pensad, por ejemplo, en El Señor de los Anillos. ¿Cómo es la arquitectura de Mordor? Son torres puntiagudas, afiladas, todo vertical. Acaba siendo siempre el mismo principio. Pero también hay un sentido que va más allá y es cómo Miyazaki asimila los preceptos del romanticismo. Perdón. Qué bien suena el micro cuando quiere, ¿no? A principios del siglo XIX, lo romántico se pone de moda. Lo romántico no es un estilo, no es alguien que diga, yo me siento romántico hoy y voy a pintar en el estilo romántico. Lo romántico es un sentimiento, un espíritu de época. Y el romanticismo, al final, lo que tiene siempre van a ser una serie de motivos que se repiten. Por ejemplo, lo gótico vinculado a lo cristiano, a la espiritualidad, pero también con ese toque amenazante. Por ejemplo, este artista, un poco del círculo de Friedrich, recurre muchísimo a lo gótico, pero también recurre muchísimo al monje, a la niebla muchas veces, a esos estilos que luego en el cine a los que el cine acaba mirando. El cine acaba mirando todo ese espíritu romántico en muchísimos sentidos. Y es por eso que el gótico acaba siendo el estilo que acabamos viendo en muchísimas películas de terror. Pero también a nivel literario, Bloodborne sobre todo coge todo lo que puede de ese espíritu romántico. Por ejemplo, el hombre bestia, el lado oscuro del hombre, que eso lo tenemos por ejemplo en el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Siguen siendo herencias de lo romántico, que a su vez se basa mucho en el folclore europeo, igual que el vampirismo, la sangre, que es el leitmotiv de Bloodborne. La bestia también viene del folclore centroeuropeo. Todos son leyendas que cuando nace el nacionalismo y el romanticismo las asimila y las crea, las recrea como un orgullo, en parte. Tenemos, por ejemplo, la pesadilla, el sueño.
Es algo que en Bloodborne está directamente a nivel jugable, son niveles. Son niveles en los que se carece de lógica alguna. El romanticismo nace también como reacción a la ilustración, a la razón, al pensamiento. Y se aboga por la libertad, se abogaba por la irracionalidad, por el sueño, por lo nocturno. Fijaos, por ejemplo, en esta mujer que es poseída por este íncubo, y fijaos en la figura del caballo, con los ojos desbocados, como símbolo de pasión irracional. Fijaos eso en Berserk, cómo se ve, en esta escena que pretende ser un intento de violación por parte de un espíritu que posee este animal. Fijaos esos ojos desbocados y fijaos cómo lo imita Miyazaki a través de que es Ludwig, el maldito. Ludwig, German, Willem, son nombres germánicos y que están mucho en Bloodborne. ¿Por qué? Porque la zona germánica es una zona que en el siglo XIX abrazó muchísimo el romanticismo. Ludwig, el maldito, tiene una espada que es la espada Luz de Luna. Ludwig es el nombre de Beethoven, Ludwig van Beethoven, que una de sus piezas más conocidas es un claro de luna. Fijaos las relaciones que hay entre un lado y otro. La luna, hablando precisamente de eso, es un tema que está en el romanticismo, que vincula con el sueño, con lo nocturno, con lo terrorífico. Y en Bloodborne tiene ya un sentido incluso un poco también escatológico, porque Bloodborne lo vincula no solo con... Te muestra la luna como algo místico, sino también se vincula con los ciclos lunares, y los ciclos lunares se vinculan con la sangre y con la menstruación. Eso es así. Porque Miyazaki tiene una preocupación, y es la preocupación por la baja natalidad que hay en Japón. Es por eso que uno de los temas de Bloodborne es el tema de la descendencia, y es por eso también que la sangre de la menstruación es un objeto que en Bloodborne se utiliza como una sangre especial y potente, ¿sabes? Casi frenética. El científico loco, la idea del progreso como algo... Tras la Ilustración, tras la Revolución Francesa y luego la Restauración, se ve el fracaso del progreso y de lo racional, y se acaba viendo con reticencias. Frankenstein de Mary Shelley, por ejemplo, es un ejemplo de ese peligro de la ciencia, esa reticencia hacia la ciencia, porque acaba viendo que el científico crea vida, que acaba quitándole el puesto a Dios, acaba creyéndose Dios y acaba mostrando los peligros de la ciencia y del progreso. Acaba siendo un desengaño, por así decirlo, hasta tal punto que el científico se llega a convertir en científico loco, como el doctor Caligari. ¿Cómo llegan todos estos motivos a Miyazaki al final? Pues o de forma directa o a través de uno de los últimos grandes románticos de la literatura. Lovecraft es heredero. Todo esto se ve en Lovecraft, la relación con los dioses, los científicos, lo sublime que hemos hablado antes, también está en ese terror cósmico, en ese sobrecogerse ante la idea de dioses más poderosos que la misma existencia. Todo eso es una recapitulación de tópicos que llegan a lo largo del siglo XIX hasta Lovecraft. Otro tópico muy interesante, el de la naturaleza. La naturaleza tiene varios sentidos en el romanticismo, pero empieza sobre todo, tiene ante todo un toque de espiritualidad y de misterio, como veis, por ejemplo, en esta imagen. Un lugar fuera de la ciudad. Fijaos cómo, por ejemplo, ese toque misterioso y espiritual, enigmático, se ve en el jardín tenebroso de Dark Souls o en los bosques y los parajes de Shadow of the Colossus.
sea, todo eso acaba siendo herencias románticas, porque eso se ve en el cine, se ve en la pintura y acaba llegando al videojuego. Fijaos también cómo la naturaleza, a pesar de tener ese toque espiritual, es una naturaleza que siempre se va a imponer al hombre y a la creación. Es una naturaleza, es un mundo cruel, es un mundo que siempre se va a sobreponer el hombre y por lo tanto vamos a volver otra vez a esa idea que ya vimos en Ico de lo sublime. Porque es aquí en Dark Souls donde se lleva a los límites, porque se vuelve muchísimo más trágico. Ueda, dentro de lo que cabe, endulza, reduce un poquito el tono, pero es Miyazaki el que lo explota hasta lo inimaginable. Fijaos en esta frase que le dice a uno de su equipo artístico, dice: ¿por qué no puedes convertir una magnífica bestia condenada en un eterno descenso a la ruina? Es ponerte a los pies del abismo y mirar al abismo y que devuelva la mirada. Todo eso es sentimiento sublime y que lo coge Miyazaki. Fijaos, siempre hasta los enemigos hasta los enemigos humanos de Dark Souls, como puede ser Orstein, como puede ser como incluso los caballeros plateados, siempre van a medir de 2 metros para arriba, siempre te van a sobrepasar en altura. ¿Para qué? Para transmitirte esa idea de indefensión. Pero ¿cuál es el matiz realmente importante que tiene Dark Souls con respecto a Ico? Es la superación del jugador a ese desafío que plantea el mundo cruel. Es ese ponerte delante de lo sublime y ser capaz de afrontarlo. Eso no está en Ico. Fijaos cómo lo representa. Esta imagen de nosotros de espaldas frente a la inmensidad, frente a las montañas, a ese mar de nubes, es un tema romántico, es el tema romántico por excelencia. Y se ha repetido en el cine, en el anime y en el arte de masas a rabiar. El hombre de espaldas a la inmensidad. Hasta tal punto que, fijaos, Dark Souls 3 te hace el guiño poniéndote un enemigo random pues delante de un mar de niebla. Es un guiño directo. Pero, ¿cuál es el matiz con respecto a reducir la figura dentro del cuadro? El matiz es que nosotros estamos en el centro y estamos afrontando ese desafío. ¿Qué es lo que hace Miyazaki? Me parece un toque muy sublime y lo tiene sobre todo en Dark Souls, en los otros ya lo muevo un poquito para no dar el coñazo a la hora de jugar, y es que la cámara siempre pivota alrededor de la cabeza, porque es la razón la que se sobrepone a la vastedad de lo natural. Es el hombre no superando la naturaleza, sino asimilando a través de la razón su inmensidad. Eso es un poco el mensaje que intenta transmitir Dark Souls a la hora de jugar. Pues precisamente eso viene de aquí. A nivel de compositivo, el cine y la fotografía miran muchísimo al arte. Muchas reglas de composición vienen de todo esto. El último motivo que os venía aquí a traer un poquito, algunas de estas cosas que hemos hablado pues se han hablado un montón en artículos y tal, otras no tanto. Algunas son paranoias mías que he querido traer porque me parecían bastante curiosas. Pero el último que tiene bastante interés es el de la ruina. La ruina está también en la obra de Fumito Ueda, sobre todo a partir de Shadow of the Colossus y The Last Guardian, porque es una forma también de hacer ver que esos lugares han tenido un pasado que no comprendemos y que no sabemos y que no se explica, para darte ese toque de enigmático y sublime también.
pero que también en Dark Souls tiene un sentido más trágico porque es el recuerdo de una gloria pasada. Este poema es famosísimo, sobre todo esta parte de mi nombre es Ozymandias, rey de reyes, contemplad mi obra, pero ¿qué queda de la obra? Solo arena, no queda nada, queda un recuerdo de todo lo que fue, un recuerdo del pasado, de una gloria. Nosotros cuando llegamos a Lordaeron, o llegamos a Lothric, llegamos a Drangleic, lo que queda es nada, las ruinas de un antiguo mundo que además tenemos que descubrir y pasar. Y mientras más comprendemos, más vemos cómo todo se ha ido al garete, cómo toda esa gran gloria y ese gran esplendor, cómo el poder de Gwyn queda reducido a un simple chiste. Pasamos de Gwyn, el señor de la luz solar, a Gwyn, el señor de la ceniza, de la nada, ceniza, la arena. Todo eso son motivos que vienen de lo romántico y del paso del tiempo. Y a fin de al cabo, quiero acabar con una reflexión y es cómo a partir de la ruina también miramos al pasado nosotros y cómo el pasado siempre acaba volviendo al presente. Volviendo de Quirico habla sobre cómo lo moderno es una acumulación del pasado. O sea, él se reía de cómo los pintores modernos de las vanguardias realmente eran como especies de enciclopedias que absorbían todo lo anterior y lo traían de nuevo. O sea, lo antiguo vuelve a ser moderno. Esa idea, ese toque de esperanza que tiene Dark Souls, en el que la llama se apaga, pero volverá a resurgir, esa idea del eterno retorno, que es una idea muy, muy oriental, también está en esa idea de cómo lo antiguo acaba volviendo y de cómo en el arte los antiguos preceptos acaban volviendo y acaban llegando a nosotros a través de videojuegos, de películas, de cómic o de arte. Muchas gracias por aguantarme.